Bueno, lo que vamos a comenzar a ver es la unidad número 10, que corresponde al capítulo de electroquímica. En esta unidad, en este concepto que llamamos electroquímica, lo que se estudian son los cambios químicos que produce la electricidad y la generación de electricidad a partir de reacciones químicas. Es decir, si nosotros usamos la electricidad, podemos producir una reacción química y a su vez hay reacciones químicas que generan electricidad. Eso es lo que estudia esta parte de la química que se llama concretamente entonces electroquímica. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes y más clásicos que podemos observar la electroquímica? Por ejemplo, nuestros celulares, nuestras computadoras, relojes, calculadoras, ¿qué utilizan para funcionar? Generalmente utilizan pilas o baterías, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros creemos que ocurre ahí adentro de esos dispositivos? Algunos muy chiquititos, como las pilas de los relojes, otros un poco más grandes, como las baterías de las computadoras o de las notebooks, o incluso más grandes como las baterías de los autos. ¿Qué ocurre allí? En realidad lo que ocurre en esos dispositivos es una reacción química. ¿Qué tipo de reacción? Una reacción que se llama reacción redox. Es una reacción de óxido-reducción que involucra la transferencia de electrones. ¿En dónde es muy importante este tipo de reacciones también? En el mundo biológico es muy importante, ya que en la célula ocurren reacciones de transferencia de electrones que están involucradas en procesos importantísimos como sería la respiración celular, donde los electrones se transfieren desde las biomoléculas que nosotros consumimos con los alimentos, y cuando hablamos de biomoléculas hablamos de las moléculas grandes como los hidratos de carbono, las proteínas. Entonces, los electrones se transfieren desde las biomoléculas hasta el oxígeno. Todo ese proceso es un proceso de óxido-reducción y son reacciones muy importantes porque son la base de la obtención de la energía a nivel celular y se lleva a cabo a través de este tipo de reacciones redox. En estas reacciones redox nosotros vamos a identificar dos especies diferentes. Una especie, que cuando hablamos de especie estamos hablando de una especie química, que va a perder electrones, y entonces cuando pierde electrones vamos a decir que se oxida, y una especie, también otra especie química, que va a ganar electrones y que entonces vamos a decir que se reduce. Entonces, en una reacción redox ocurre un proceso que se llama de óxido-reducción, donde una especie se oxida y una especie se reduce. ¿Qué significa eso? Que hay una transferencia de electrones. Es decir, alguien gana electrones y alguien pierde electrones. Hubo un bioquímico muy famoso de Estados Unidos que dijo que una célula viva es un sistema reducido amenazado por agentes oxidantes. Ahí vemos muy bien el concepto de óxido-reducción tan importante para la célula. Bien, nosotros acá lo vamos a ver desde un punto de vista químico nada más. Ustedes en materias superiores ya lo van a ver desde el punto de vista más bioquímico o biológico. Vamos a empezar a ver una reacción muy sencilla, como puede ser esta reacción, que es la reacción de obtención del cloruro de sodio a partir de los elementos que lo conforman, el sodio y el cloro. El sodio metálico, el sodio es un metal, ¿verdad? Bueno, el sodio metálico reacciona con el cloro, que es un gas, el cloro gaseoso, para dar el cloruro de sodio, que nosotros sabemos que es una sal y que es un compuesto sólido. Bien. Esta reacción es una reacción de óxido-reducción.
Toda reacción de óxido-reducción puede dividirse en dos semirreacciones. La semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Vamos a ver quién se oxida. Para poder evaluar esto, para poder mirar esto, para poder entenderlo, una cosa que nosotros tenemos que recordar es lo que vimos en el capítulo de nomenclatura, cuando vimos que poder asignar estados de oxidación a los elementos era muy importante porque eso nos permitía darles nombre a las distintas sustancias, para saber si estaban usando el mayor estado de oxidación, el menor, qué estado de oxidación estaban usando. Entonces, en estas reacciones de óxido-reducción va a ser muy importante que recordemos las normas para asignar estados de oxidación, que lo tienen en el capítulo de nomenclatura, debido a que para poder saber quién se oxida y quién se reduce, justamente lo que vamos a mirar es el estado de oxidación de los elementos que intervienen en la reacción. ¿Por qué sé que el que se oxida es el sodio? Porque el sodio metálico tiene estado de oxidación 0, como cualquier elemento no combinado. Esto está en las reglas de asignación de estados de oxidación. Mientras que el sodio en este compuesto, que es un compuesto iónico, donde nosotros lo escribimos así, como cloruro de sodio, pero sabemos que esta es una combinación de iones sodio y de iones cloruro, en este compuesto iónico el sodio está como el ion sodio más 1. El estado de oxidación de este ion es más 1. ¿Qué tuvo que hacer el sodio para pasar de 0 a más 1? Perder un electrón. Como tenemos dos sodios, por este 2 que está acá, ¿no? Y tenemos dos iones, entonces los dos átomos de sodio han perdido 2 electrones. Como los electrones se pierden, que es lo que pasa en el proceso de oxidación, los voy a colocar a la derecha de la reacción. ¿Qué dijimos recién? Volvemos un chiquitín para atrás. La especie que pierde electrones se oxida. Entonces, en este caso, el que pierde electrones es el sodio. Escribo el electrón que pierde a la derecha. Muy bien. La otra semireacción es la reacción de reducción. Alguien se reduce. Si hay alguien que se oxida, tiene que haber alguien que se reduce. Bueno, ¿quién se va a reducir? El cloro. El cloro, si nosotros nuevamente asignamos estados de oxidación, vamos a ver que el cloro, como no está combinado, otra vez de la misma manera que el sodio, no estaba combinado con nadie, el cloro tampoco, su estado de oxidación es 0. Pero acá, en esta sal, en el cloruro de sodio, el cloro está como ion cloruro. Entonces su estado de oxidación es menos 1. ¿Qué hizo el cloro para pasar de 0 a menos 1? Ganó un electrón. Eso es lo que hizo, para pasar de 0 a menos 1. Como tengo dos cloros, esto es inevitable porque la molécula de cloro es una molécula biatómica, cada cloro tendrá que ganar un electrón, por lo tanto serán 2 electrones y por lo tanto serán 2 cloruros. Esta especie es la que se reduce, la que gana electrones. Entonces los electrones ganados los pongo acá entre los reactivos, es decir, a la izquierda. Los electrones perdidos los pongo entre los productos, es decir, a la derecha. Si yo sumara esta reacción ahora, fíjense que los electrones desaparecen, se pueden simplificar, y lo que me queda es la reacción que escribí arriba. Bien. ¿Qué cosas podemos decir? ¿Qué cosas podemos concluir o, digamos, ratificar? No hay cambio neto de electrones en una reacción redox. Esto es lo que nosotros vemos acá. Acá hay 2 electrones perdidos por los átomos de sodio y acá hay 2 electrones ganados por los átomos de cloro. Entonces no hay un cambio neto de electrones en una reacción redox. Los electrones perdidos por una especie son los ganados por la otra especie. Esto siempre va a ser así en cualquier reacción redox. Otra cosa es muy importante recalcar, que estas dos
semirreacciones, si bien yo las escribo como semirreacciones, no se van a dar nunca una sin la otra. Es decir, estos dos procesos que llamamos oxidación y que llamamos reducción van a ocurrir al mismo tiempo y en la misma reacción. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si bien vamos a dividir la reacción en dos semirreacciones para entender mejor el proceso, ambos ocurren siempre juntos, a la vez y en la misma reacción. Esto nos permite diferenciar y de alguna manera definir lo que sería un agente oxidante y un agente reductor. ¿Quién es el agente oxidante en una reacción? Aquel que oxida a otro, debe oxidar al otro, porque esto es una acción oxidante. ¿Quién es el oxidante? El que oxida al otro. Es decir, ¿a él qué le pasa? Se reduce a sí mismo. ¿Quién es el agente reductor? El que debe reducir al otro, por lo tanto, es el que se oxida a sí mismo. Hoy en día nosotros escuchamos mucho sobre agentes oxidantes y agentes reductores. Es más fácil escuchar sobre agentes oxidantes, ¿no? Porque se nos habla de la oxidación celular, de los agentes oxidantes que usamos para desinfectar, hoy que estamos desinfectando todo por la pandemia. Bien, entonces, por ejemplo, los agentes oxidantes son los que se utilizan para eliminar virus, bacterias, hongos, justamente por esta acción oxidante que tienen. Bien, entonces el agente oxidante es el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida a sí mismo. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Recuerden lo que les había dicho entonces ahora que hablamos de agente oxidante y reductor, lo que les comenté que decía Erwin Friedovich. Una célula viva es un sistema reducido amenazado continuamente por agentes oxidantes, agentes que la quieren oxidar y que la célula tiene sus mecanismos de defensa frente a esos agentes oxidantes. Bien, nosotros vamos a ver un ejemplito bien químico. Bueno, en este ejemplo nosotros tenemos un metal, que es el metal zinc, es un metal que es fácil de oxidar. Después vamos a ver por qué, porque vamos a ver los potenciales. Este metal frente a un ácido, del cual solamente voy a poner los protones, no me interesa quién es el ácido, probablemente un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, se transforma el metal en zinc más 2, que queda en estado acuoso, o sea, en solución, y libera hidrógeno. Esta es una reacción muy común, incluso cuando tenemos los laboratorios, la hacemos en el laboratorio para que se vea, y uno qué es lo que va viendo, cómo el metal se va desintegrando, va desapareciendo y queda en solución como iones y aparece un burbujeo, aparecen unas burbujas, que es el hidrógeno gaseoso que se desprende en la reacción. Bien, entonces, para saber primero quién se oxida y quién se reduce, nosotros tenemos que plantear una reacción, una semirreacción y ver los estados de oxidación. ¿Cómo sé que es el zinc el que se oxida para plantear la primera semirreacción de oxidación? Bueno, porque acá el zinc metálico tiene estado de oxidación 0 y acá el zinc, que está como ion más 2, tiene estado de oxidación 2. ¿Cómo hace el zinc para pasar de zinc 0 a más 2? Perdiendo 2 electrones, que es la única forma de quedar como más 2. Entonces los voy a colocar a la derecha y digo que se está oxidando. Por lo tanto, obviamente entonces, ¿quién se va a reducir? El hidrógeno, el protón. El protón, que tiene esta oxidación más 1, porque está como ion más 1, va a pasar a hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular, por no estar combinado con nadie, tiene esta oxidación 0. Entonces fíjense que para pasar de más 1 a 0, tiene que tomar un electrón. Más 1 más un electrón me va a quedar 0. Como son dos hidrógenos, tengo que poner este 2 acá adelante. ¿Por qué? Porque tengo un hidrógeno 2 acá. Entonces esto, como no lo puedo evitar, porque es una molécula biatómica,
obviamente tendré que trabajar con 2 protones. Y por lo tanto los electrones serán 2 los que tomará el protón o los protones para transformarse en hidrógeno gaseoso. Esta es la reacción de reducción. Si yo sumara, cuando sumo esas dos reacciones, me queda la reacción global, que es la que tengo escrito arriba. El zinc en presencia de 2 protones se transforma en zinc más 2, liberando hidrógeno 2 gaseoso. Entonces lo que me pregunto acá es, en esta reacción, ¿quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? Dijimos que el agente oxidante debe oxidar al otro, por lo tanto él se reduce. En este caso, ¿quién sufre la reducción? El protón. En este caso vamos a suponer que fuera un ácido, el ácido clorhídrico. Bueno, entonces yo diría que el agente oxidante es el ácido. Por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, un ácido fuerte normalmente es el que se utiliza para llevar a cabo esta reacción. Es la sustancia que se reduce. ¿Quién es el agente reductor? La sustancia que se oxida. Y en este caso, ¿quién se oxida? El zinc. Entonces, el zinc es el agente reductor y el protón o el ácido que le da origen a este protón es el agente oxidante. Una cosa que no dije antes y que es importante y que nos sirve un poco como regla a veces, o sea, es relativamente fácil darse cuenta, cuando nosotros tenemos una disminución en el número de oxidación, ven que yo estoy pasando de más 1 a 0. Por lo tanto, ¿qué digo? El número de oxidación disminuye. También puedo decir que el número de oxidación se reduce. Por lo tanto, esto nos ayuda a recordar que este proceso es la reducción. Cuando el número de oxidación aumenta, decimos que se oxida. Y cuando el número de oxidación disminuye o se reduce, decimos que ocurre la reducción. Esto, digamos, por ahí resulta un poquito más fácil recordarlo así que recordar si se ganan o se pierden electrones, porque a veces eso es un poquito más confuso. ¿Se entiende hasta acá? Bien, entonces ya hemos definido agente oxidante y agente reductor. Estas reacciones redox, no son tan sencillas de ajustar como todas las reacciones que nosotros hemos visto hasta el momento. Son reacciones que necesitan un método especial de ajuste. Algunas son muy sencillas, como los ejemplos que vimos. Las podríamos haber ajustado perfectamente sin pensar en ningún método especial para ajustar. Pero a veces estas reacciones son más complicadas, digamos, más difíciles de ajustar, entonces tenemos que usar un método. Hay varios métodos. Nosotros vamos a usar este método que se llama método de la semi-reacción. Justamente se llama así porque lo que nosotros vamos a hacer es dividir la reacción en dos. La semi-reacción de oxidación y la de reducción, como hicimos hasta ahora con los dos ejemplos sencillos. Cada una de esas ecuaciones hay que ajustarla separadamente. Es decir, no podemos escribir una reacción sin ajustar. Después, como el número de electrones ganados y perdidos tiene que ser igual, vamos a tener que aplicar algún criterio que va a ser multiplicar por un número que nos sirva a nosotros matemáticamente, justamente para que el número de electrones ganados sea igual al número de electrones perdidos. Una vez que tenemos eso, recién ahí vamos a sumar las reacciones. ¿Qué puede ocurrir? Que nos digan que, por ejemplo, la reacción se lleva a cabo en medio básico. Si es en medio básico, vamos a tener que neutralizar los protones que aparezcan en la reacción con oxidrilos. Eso después se ve en los ejemplos. Y por último, una vez que tenemos ya escrita la ecuación definitiva, de cualquier manera vamos a verificar el número de átomos y las cargas si quedaron perfectos de la izquierda y de la derecha, y si fuera posible vamos a simplificar. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos para practicar esto. Vamos a ir acá, a esta parte, para poder hacerlo acá.
Entonces, ahí tenemos una reacción. Esta reacción es una reacción sencilla. Bien, el hierro más 3, que está en solución, reacciona con los iones cloruro, que también están en solución acuosa, para dar hierro metálico y liberar cloro gaseoso. Entonces, lo primero que vamos a escribir es, vamos a agrandar un poquito más esto, la reacción de oxidación. Como yo ya puse ahí los estados de oxidación de cada elemento, ya podemos ver quién se oxida, quién sufre la oxidación acá. El ion cloruro, que fíjense que aumenta su estado de oxidación, por lo que dijimos recién, ¿se acuerdan? Dijimos, el ion cloruro entonces, para pasar de cloruro a cloro, que tiene esta oxidación 0, lo que tiene que hacer es liberar este electrón. Como son dos cloruros, que ya lo estoy poniendo porque tengo este 2 acá, entonces cada uno de ellos va a liberar un electrón, por lo tanto se van a liberar 2 electrones. Esa es la semirreacción de oxidación. ¿Quién se reduce? Vamos a la reducción. La reducción, fíjense que la sufre el hierro más 3. Porque el hierro más 3 en realidad, fíjense que pasa a hierro metálico que tiene esta oxidación 0. ¿Cómo hace para pasar de más 3 a 0? Y gana 3 electrones cada hierro. Y ahí tengo esta ecuación perfectamente balanceada. En cuanto a los átomos y en cuanto a las cargas, tiene que estar balanceada siempre. Fíjense esta de arriba. Tengo 2 cloros y acá tengo 2 cloros. Pero ¿qué pasa con las cargas? Acá tengo de este lado 2 cargas negativas y acá tengo de este lado 2 cargas negativas. Por lo tanto, esto está perfectamente balanceado. ¿Qué pasa con la reacción de reducción? Tengo un hierro y acá tengo un hierro. ¿Y qué pasa con las cargas? Más 3 menos 3, todo esto me da carga 0. Y de este lado tengo carga 0. ¿Cuál es el problema? Que no tengo el mismo número de electrones ganados que perdidos. ¿Por qué? Porque arriba tengo 2 electrones y abajo tengo 3. Entonces, acá es donde vamos a usar alguna herramienta matemática que nos ayude a igualar el número de electrones. Si nosotros acá multiplicamos esta reacción por 3 y a esta reacción la multiplicamos por 2, fíjense lo que pasa con el número de átomos o de cargas. Acá, este 2, ¿en qué se va a transformar? En un 6. Acá voy a multiplicar por 3, 3 por 1 me va a dar 3. Y acá este 2, 3 por 2, no lo voy a borrar el anterior, así queda más claro que lo escribí arriba. 3 por 2, 6 electrones. ¿Qué pasa acá si multiplico por 2? 2 hierros, 2 por 3, 6 electrones y 2 hierros acá. Entonces ahora, fíjense que el número de electrones es exactamente igual de los dos lados y por lo tanto lo puedo simplificar. Ahora sí, puedo sumar y entonces me va a quedar que 6 cloruros reaccionan con 2 hierros más 3 para dar 3 cloros 2 más 2 hierros. Esa es la ecuación ajustada. Me fijo ahora si se cumple que el número de átomos y el número de cargas es exactamente el mismo. Acá tengo 6 cloros y acá tengo 3 por 2, 6 cloros. Acá tengo 2 hierros y acá tengo 2 hierros. ¿Qué pasa con las cargas? 6 cargas negativas más 6 cargas positivas, 0 cargas de este lado. Y de este lado, 0 cargas. Y esta es una reacción relativamente sencilla. Un poco más fácil de ajustar. Vamos al ejemplo siguiente. Esta reacción es la reacción del permanganato. Este es un agente oxidante importante frente al cloruro para dar cloro 2 gaseoso. Entonces, vamos
a ingresar esto. Perfecto. Y vamos acá. Vamos a ver. Si nosotros, lo primero que tenemos que hacer es, en cualquier reacción, poner los números de oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Me tengo que ir un poquito más arriba. Ahí está. Entonces, vamos a poner los números de oxidación. Como el oxígeno en la mayoría de sus compuestos es -2, lo vamos a poner. Y entonces digo, 4 por -2, -8. Más 1, 7. Quiere decir que el manganeso tiene que ser más 7. Esto nosotros lo vimos cuando vimos asignación de estados de oxidación en nomenclatura. El ion cloruro acá, que está como cloro -1, tiene estado de oxidación -1. Acá, el ion manganeso, que está como ion +2, tiene estado de oxidación +2. Y el cloro, que no está combinado, está como cloro puro, tiene estado de oxidación 0. Entonces, una vez que hice eso, digo, bueno, ¿quién se oxida? ¿Quién sufre la oxidación acá? Recuerden que tenemos que dividir esa reacción en dos semireacciones, la de oxidación. ¿Quién sufre la reacción de oxidación? El que aumenta su estado de oxidación. ¿Quién aumenta? Fíjense que el manganeso pasa de +7 a +2, disminuye su estado de oxidación, reduce su estado de oxidación, por lo tanto será quien se reduzca. Fíjense qué pasa con el cloro. El cloro pasa de -1 a 0, por lo tanto aumenta su estado de oxidación. Y no puedo decir nada del oxígeno porque de este lado no lo tengo. Entonces voy a asumir que es el cloro, este cloruro, el que se oxida. Entonces voy a decir, ¿cómo hace ese ion cloruro para pasar a cloro 2? Bueno, directamente libera un electrón. Para pasar de -1 a 0, libera un electrón. Pero como son dos cloruros, por este 2 que tiene la molécula de cloro, se liberarán 2 electrones. Muy bien. ¿Y quién sufre la reducción? Obviamente la sufre el manganeso del permanganato. Pero no lo puedo escribir al manganeso solo. El manganeso está así como ion permanganato, de esta manera. Y el manganeso acá está como +7. ¿Cómo va a ser el manganeso para pasar? Vamos a hacer, perdón, no vamos a hacer la flechita todavía. Muy bien. Vamos a ver cómo va a ser el manganeso para pasar a manganeso +2. De manganeso +7 a manganeso +2. ¿Cuántos electrones tiene que ganar cada manganeso para pasar de +7 a +2? 5 electrones. Entonces los voy a tener que sumar acá. Va a ganar 5 electrones. Muy bien. Pero ¿qué otra cosa veo que está pasando acá? Obviamente esto no está equilibrado. ¿Por qué? Porque acá tengo oxígenos y de este lado no tengo oxígeno. Muy bien. Acá es donde aparece otra cosa importante a tener en cuenta. Cuando aparece oxígeno en algún lado, ya sea entre los reactivos o en los productos, se ajusta con agua, siempre, sin lugar a dudas. Entonces me voy a preguntar, bueno, ¿cuántas moléculas de agua yo tendría que agregar de este lado para poder ajustar estos 4 oxígenos? 4. 4 moléculas de agua. Pero fíjense lo que pasa ahora. Se me generaron acá hidrógenos, que de este lado no los tengo. Bueno, entonces voy a tener que agregar hidrógenos de este lado. ¿Cómo voy a ajustar hidrógenos? Siempre los voy a ajustar con protones, del lado que sea, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, en este lado voy a agregar ¿cuántos protones? 8 protones. Entonces ahí me fijo si está ajustada la ecuación. Un manganeso. 4 oxígenos, 4 oxígenos. 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. Cargas. De este lado tengo una carga negativa, más 5 cargas negativas de los electrones, 6 cargas negativas, más 8 cargas positivas, un total me da de 2 cargas positivas. De este lado que tengo, 2 cargas positivas. Esta ecuación está perfectamente balanceada.
¿Qué es lo que pasa ahora? Todavía no puedo sumar. ¿Por qué razón? Porque arriba hay 2 electrones y abajo hay 5 electrones. Y sabemos que el número de electrones ganados y perdidos tiene que ser exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Que arriba vamos a multiplicar por 5 y abajo vamos a multiplicar por 2. Y acá sí vamos a ir borrando porque va a quedar un enchastre. Entonces, 5 por 2, 10 cloruros, 5 cloros 2 y 5 por 2, 10 electrones. Acá en la reducción, al multiplicar por 2, me quedan 2 iones permanganato. Acá me van a quedar 10 electrones. Bueno, escribí mal. 10 electrones, no por el color. Acá vamos a borrar los protones, que eran 8. Al multiplicar por 2, me van a quedar 16. Al multiplicar por 2 el manganeso voy a poner un 2 acá adelante. Y acá en el caso del agua, en vez de 4, me van a quedar 8 moléculas de agua. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a sumar. Lo primero que nosotros hacemos es, por supuesto, eliminar los electrones que se pueden simplificar. Y ahora escribimos 2 permanganatos, respeto más o menos lo que está, como está escrito arriba, ¿no? 2 permanganatos más 10 cloruros más 16 protones me van a dar 2 manganesos más 2 más 5 cloros 2, este de acá, 5 cloros 2, más, fíjense, 8 moléculas de agua. Entonces ahora aparecieron el agua y los protones. Esta reacción, como están los protones acá, decimos que es una reacción que se lleva a cabo en medio ácido. Si estuvieran los oxidrilos, diríamos que se lleva a cabo en medio alcalino. Para saber si está realmente ajustada, tengo que otra vez verificar el número de átomos y el número de cargas. 2 manganesos, 2 manganesos. 2 por 4, 8 oxígenos. 8 oxígenos. 10 cloros. 5 por 2, 10 cloros. 16 hidrógenos. 2 por 8, 16 hidrógenos. Cargas. 2 cargas negativas más 10 cargas negativas son 12 cargas negativas, más 16 cargas positivas me da 4 cargas positivas. A la derecha que tengo, 2 por 2 cargas positivas. La ecuación está perfectamente ajustada y no me queda más nada por hacer porque no se puede simplificar, debido a que acá hay un 5. Si bien todos los demás son múltiplos de 2, pero acá hay un 5, por lo tanto, esos son los números que quedan finales. Como ven, esta reacción redox, que parece sencilla, no es tan sencilla de ajustar si no aplicamos este método, que es el método de la semirreacción. No lo voy a explicar ahora, pero suponiendo que nos dijeran que esta reacción se lleva a cabo en medio básico, acá lo que nosotros tendríamos que hacer es agregar exactamente el mismo número de oxidrilos a ambos lados de la ecuación que tenemos de protones. Me quería poner bien este número y me quedó mal. Yo tendría que agregar acá 16 oxidrilos y acá 16 oxidrilos, es decir, para no alterar la igualdad y volver a sumar. Lo que va a pasar es que estos 16 oxidrilos con 16 hidrógenos, recuerden que esta suma, protón más oxidrilo, siempre me va a dar agua. Entonces van a aparecer a la izquierda 16 moléculas de agua, que después voy a tener que simplificar con estas 8 que están acá. Van a quedar los oxidrilos de este lado, pero bueno, eso en realidad lo van a ver
cuando se vean los ejercicios de la guía, para no extendernos demasiado. Acá lo que quería mostrarles es cómo cuando necesitamos ajustar oxígenos, que yo acá tengo oxígenos y acá no, necesito agregar agua, que es lo que me pasó en este ajuste, y al agregar agua aparecieron hidrógenos y siempre que necesite ajustar hidrógenos voy a utilizar protones. Del lado que sea, a veces me va a pasar esto mismo, al revés, de este lado voy a poner agua y del otro lado protones. Y si por último tengo que eliminar los protones, porque me dicen que es una reacción en medio básico, tendré que agregar oxidrilos a ambos miembros de la ecuación. Por último, vamos a ver otro ejemplito que también parece muy sencillo, de una reacción redox muy importante. Esta reacción redox se lleva a cabo en las células, sobre todo en el hígado, en el riñón, cuando a través de una enzima que es la catalasa se destruye este agente oxidante que es el peróxido de hidrógeno. Este es un agente oxidante muy dañino para la célula, produce un daño celular importante. Y entonces hay una enzima, que es la enzima catalasa, que justamente es una oxidorreductasa. Las enzimas son catalizadores biológicos, seguramente ustedes ya lo saben de biología, igualmente lo van a profundizar en materias superiores, pero bueno, esa enzima está catalizando la reacción de destrucción de ese agente oxidante que produce un daño celular importante. Pero veamos, parece una reacción muy sencilla, pero como es una reacción de óxido-reducción, tenemos que tratarla como tal y entonces vamos a ver quién se oxida y quién se reduce, o sea, cómo es este proceso en esta reacción. Para eso, primero, voy a cambiar de color, primero vamos a pensar cuál es el estado de oxidación de los elementos en este compuesto, el peróxido de hidrógeno. Si ustedes recuerdan también de cuando vimos nomenclatura, los peróxidos eran una de las excepciones al estado de oxidación del oxígeno. El oxígeno en los peróxidos tiene estado de oxidación -1 en vez de -2. Si bien en la mayoría de los compuestos el oxígeno tiene estado de oxidación -2, en los peróxidos tiene estado de oxidación -1 y en los superóxidos -1,5. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa acá con el oxígeno? En el agua, el estado de oxidación es -2, el estado de oxidación clásico del oxígeno, y acá, como el oxígeno no está combinado con nadie, está solito, tiene estado de oxidación 0. Esos son los estados de oxidación que intervienen. Entonces, ahora sí, nosotros podemos pensar que es el oxígeno el que sufre tanto la oxidación como la reducción. Oxidación. Entonces, el peróxido de hidrógeno, con ese oxígeno -1, ¿cuándo se va a oxidar? ¿Cuando pasa a -2 o cuando pasa a 0? Dijimos que oxidación significa aumento en el número de oxidación, como una regla fácil, digamos, de acordarnos esto. Entonces, el peróxido de hidrógeno, cuando se oxide, va a pasar a oxígeno. Va a pasar de -1 a 0. ¿Cómo hace para pasar de -1 a 0? Y tiene que liberar electrones. Recordemos que es eso lo que justamente ocurre en la oxidación. ¿Cuántos electrones? De -1 a 0 es un solo electrón, pero como hay dos oxígenos, serán 2 electrones. Bien, pero ¿qué pasa? Dijimos que acá hay hidrógenos y de este lado no hay hidrógenos. ¿Y cómo los ajustábamos a los hidrógenos? Con protones. Entonces tengo que agregar 2 protones para poder equilibrar los hidrógenos. Y ahí está balanceada mi primera semireacción de oxidación. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. De este lado carga 0 y de este lado -2 más 2, 0. ¿Qué pasa con la reacción de reducción? La reducción también la va a sufrir el oxígeno del peróxido de hidrógeno, que en este caso va a pasar de ¿qué? De -1 a -2. Fíjense que se reduce
el estado de oxidación. ¿Cómo hace para pasar de -1 a -2? Tiene que ganar un electrón cada oxígeno para pasar de -1 a -2. Pero como son 2 oxígenos, entonces va a ganar 2 electrones. ¿Y a qué va a pasar entonces? A agua. Vamos a ver, vamos a dejar un chiquitín más de espacio acá, porque si no se me ajusta todo mucho. Entonces vamos a dejar un lugarcito un poquito más grande y vamos a pasar a agua. Bien, ahora, ¿qué es lo que vemos a la derecha y a la izquierda? Yo acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos. Acá tengo 2 oxígenos y acá tengo un solo oxígeno. Entonces, para equilibrar, yo pongo acá un 2, ¿sí? Para poder tener 2 oxígenos. ¿Qué pasó cuando puse 2 oxígenos? Aparecieron 2 por 2, 4 hidrógenos y acá tengo solamente 2. ¿Cómo ajustábamos hidrógenos? Con protones. ¿Cuántos protones tengo que agregar de este lado? 2 protones para poder ajustar los hidrógenos. De esa manera, fíjense que esta ecuación me queda bien balanceada. 2 hidrógenos más 2 hidrógenos, 4. Y de este lado tengo 4. 2 oxígenos, 2 oxígenos. ¿Qué pasa con las cargas? 2 cargas negativas más 2 cargas positivas, 0. Y de este lado tengo carga 0. Quiere decir que esta ecuación está también perfectamente ajustada. Ahora, antes de sumar, me fijo si está bien el número de electrones. Y veo que sí, que tengo exactamente el mismo número de electrones ganados que perdidos, por lo tanto los voy a poder simplificar. Y fíjense que también voy a poder simplificar los protones. Por lo tanto, esta reacción global de destrucción del peróxido de hidrógeno me va a quedar una molécula de peróxido más otra molécula de peróxido, van a ser 2 moléculas de peróxido de hidrógeno, que van a dar 2 moléculas de agua más una molécula de oxígeno. Y esa va a ser la reacción global ajustada de descomposición o destrucción de esta molécula muy perniciosa para la célula, que es el peróxido de hidrógeno. Este entonces como último ejemplo de ajuste de ecuaciones. Redox.